Estamos en el poder de la palabra. ¿Le tengo en línea ya? Gracias, Lucía. Así es, buenos días. Le tengo en línea directa al señor Paul Seglia y al abogado de Paul Seglia, el señor Norman Pérez. ¿Están los dos? Está el abogado. El abogado. Está llegando. Está Paul llegando. Norman, ¿cómo le va? Qué gusto saludarle. Soy Francisco Herrera Arauz, me da gusto saludarle desde Ecuador inmediato. De la misma forma, Francisco, qué gusto, buenos días. Bien, a ver, cuénteme detalles sobre el tema de Paul Seglia. Yo creo que el público merece algo, Norman, y que me parece importante. Una explicación de los antecedentes de Paul Seglia y por qué termina en el Ecuador. Y hay que tratar el caso jurídicamente de tal manera. Norman. Por supuesto, con muchísimo gusto, y estoy de acuerdo que todos nos merecemos saber cómo está el tema. A ver, bueno, Paul Seglia, como es público, pues tiene una demanda en contra de Mark Zuckerberg, porque él en el 2003 firmaron un contrato en el que tenían cada uno 50% de las acciones de la aplicación en ese entonces llamada Facebook. Entonces, este juicio comienza a desarrollarse, digamos, en Estados Unidos, y en términos generales, digamos, pues el poder político económico que se mantiene por parte de una red social, que es la red social más grande del mundo, pues por supuesto, pues hizo que las cosas terminen dándose la vuelta más bien en contra de Paul Seglia. Recordemos que el contrato que Paul Seglia tiene y que es el objeto de la demanda está periciado por un perito, valga la redundancia, de Estados Unidos, que ha estado en 9/11, estuvo en el asesinato del Zodíaco, estuvo, no sé, o sea, tiene unas 5 o 6 cosas de ese tipo, en donde tiene un nivel de 99% de efectividad en más de 38 años de experiencia, y él ha determinado que ese pues obviamente ese contrato es totalmente válido y todo, y además otro perito que tiene la misma característica de prestigio también lo ha hecho, son los dos. Entonces, pues obviamente con este documento, pues lo que se intentó en ese momento fue negociar con Facebook. Entiendo, obviamente el proceso está todavía, está abierto, y con ese pretexto ahí sí, pues le pusieron una denuncia en contra de Paul en el condado de Manhattan. Recordemos que esto se dio, en donde se valoró el contrato fue en el condado de Buffalo, que es en Nueva York también. Y la orden de prisión finalmente que se emite es por una corte de Manhattan, es decir, una corte de Wall Street. Es una corte que prácticamente fue armada y está todo el tiempo pues a las órdenes, digamos, de todo el espectro financiero en Wall Street, ¿no? Entonces, más aún de empresas de élite como esta, ¿no? Una pregunta sería, ¿por qué él, después de enfrentar este proceso judicial, termina en el Ecuador? Bueno, justamente ayer escuchábamos, ¿no?, cómo él nos contaba toda la odisea prácticamente que él ha venido, pero principalmente lo que a él le hace tomar la decisión de nuestro país, según palabras de él, es el juicio que tenía nuestro país con Chevron, porque según él, las mismas tácticas digamos, fraudulentas, entre comillas, según palabras de Paul Seglia, son las que se han practicado en ese juicio, como en los de él, que son muchísimas personas que son alrededor del mismo tema. Entonces, dice que eso a él le hizo ver a Ecuador de una forma soberana principalmente, ¿no? Entonces, él decidió eso. Ahora, sí hay que recalcar una parte ahí, la decisión que ha tomado el presidente alrededor de negar una extradición realmente sin precedentes, y me parece un acto enorme de soberanía que ha demostrado el presidente, y que hay que decirlo. O sea, las cosas también me parece justo llamarlas como son, ¿no? ¿Cuál ha sido el procedimiento que ha tenido que aplicarse en la justicia ecuatoriana sobre el tema, Norman? Bueno, la justicia ecuatoriana actúa en primera instancia únicamente por el tema de extradición. Entonces, obviamente, por ser un tema de extradición, por fuero de corte, lo conoce la presidenta de la Corte Nacional. Eso se apela, va a la presidenta de la Corte y de viceversa. La conoce la presidenta, y en apelación le ratifica una sala. La presidenta es quien emite, motivando su sentencia, de que existe una orden de extradición, como en cualquier otro caso, ¿no? Entonces, a partir de ahí, el señor Paul Seglia pone 3 habeas corpus, los 3 le son negados, con diferentes motivos, ¿no? Y finalmente, pues ya
a partir de aquello, pues una vez con el pedido de asilo que se hizo también al Estado, el presidente, fundamentándose principalmente en que Paul tiene un hijo que se llama Orión, que es ecuatoriano, como sabemos, es cuencano, y que tenemos también que el sentido de reciprocidad de Estados Unidos ha sido inconsistente, digamos, pues ha sido la motivación, ¿no? Creo que hay más de 40 solicitudes y ninguna ha sido contestada ni peor aún resuelta por Estados Unidos y enviada a las personas, ¿no? Cuando se da todo el proceso, o sea, en parte es extradición, pero luego es todo el proceso de Facebook de por medio, ¿por qué definió la justicia ecuatoriana como definió? Norman. Perdón, ¿por qué le pidió qué? ¿Por qué definió cómo definió la justicia ecuatoriana el caso? Ya digo, lo uno es de extradición, lo otro es de Facebook, eso está claro. Entonces, ¿a qué le dio prioridad la justicia ecuatoriana? Perdón, no te entiendo bien la pregunta. A ver, la justicia ecuatoriana resuelve dar la aceptación en el país, no permite la extradición de... La negativa de extradición. La negativa de extradición no permite la extradición de Paul Seglia, ¿de acuerdo? No lo permite. Correcto. Pero él al mismo tiempo tiene el tema del Facebook y el conflicto jurídico sobre eso. ¿A qué le dio prioridad la justicia ecuatoriana? No. A ver, el tema Facebook no es un tema en Ecuador, es absolutamente responsabilidad de la justicia estadounidense, no tiene nada que ver con nosotros. Entonces no es menester, digamos, ni de la justicia y menos aún del presidente ecuatoriano de pronunciarse al respecto. Ese no es algo que hoy se está valorando. Ya. Una vez que se da este punto de la no extradición, ¿no corre ningún proceso en su contra en el país? No, bueno, lo que estaba vigente es el juicio de elementos que también estaba pendiente, más bien fue una estrategia brillante de uno de los abogados que tuvo en ese momento, el doctor Jesús López, que fue quien obviamente pues determinó con el sentido de que él no pueda salir del país en el caso de que le quieran arrestar, pero ya es algo que está solucionando, digamos, es algo que está totalmente bajo control nuestro, ¿no? Correcto. ¿Cuál es la situación de Paul Seglia en este momento en Ecuador? Hola. Espera, por favor, estoy con Paul ahorita entrando. Ya, sí. Pasen. Ya llegaron. Ya, yo siempre le digo a la gente que esta es la magia de la radio. Ocurre que el tráfico nos juega unas malas pasadas y por eso es que nosotros tenemos una ventaja frente a la comunicación en televisión, por ejemplo, porque el público puede apreciar el contexto de una entrevista en la radio. Una llamada telefónica basta. Miren cómo nos ha ayudado para darnos antecedentes sobre el tema, miren cómo hemos logrado de alguna manera hacer una serie de conexiones y obtener entrevistas que nos permiten tener un fluido informativo muy importante, pese al tráfico de Quito. Ya no le puedo culpar al señor Rodas, pero sí, sin duda, el tráfico de Quito es sumamente difícil, es un punto crítico. Sí, hoy está cerrada la República y el hoy al paro. Primera vez que veo que en Quito pasa algo así. No te extrañe. Está cerrada, ¿sabes por qué? Por la construcción del metro. Ahí hay una parte que está en realidad cerrada y no te permiten pasar. Hoy vamos con esto, ¿no? Pero bueno. ¿En dónde estás ahora, Norman? Ya, aquí en la puerta, creo. ¿Ya llegaste a Ecuador inmediato? Sí. Vaya. Pues veamos si es que ha llegado con nosotros el señor Paul Seglia y su abogado. Mucho gusto, la esposa de Paul Seglia, un honor, bienvenidos. Señor Seglia, un honor, gracias. Hola, ¿cómo están? Good morning. Un gusto. Bienvenido. Hola, jóvenes. Ustedes se ubican allá, por favor. Voy a tener la entrevista con el señor y voy a necesitar de traductor. A ver si es que me lograron escuchar. Bien, perdone, sí. Voy a necesitar de un traductor a inicio de... Súper bien. Por favor, okay. Es más fácil, yo entiendo mucho. ¿Entiendes español? Sí, mucho. Ok, all right.
Nos va a acompañar nuestro Web Community Manager, el señor Byron Guerra. Byron Guerra está acá con nosotros. Paul Seglia, venga usted, estimado Paul. Mil perdones a todos por la informalidad, pero era necesario. Llegó Paul Seglia. ¿Cómo estamos? Oh, señor, absolutamente increíble. I mean, sí le entiendo. Sí le entiendo. Yeah, increíble. I mean, 2 días ahorita con mi familia, con mi bebé y mi grande bebé, más de 2 metros. Perdón. El abogado Norman, bienvenido, también es un gusto tenerlo con nosotros. Pues, Byron Guerra, Norman Cabrera, abogado, ¿cómo están, señores? Bien. A ver, creo que tengo para ustedes un largo listado de preguntas. En alguna forma, hace un momento al teléfono, el doctor Norman nos atendió y nos ayudó con antecedentes de lo que había pasado. Pero, en sus palabras, ¿cuál es el problema? Y, Paul, ¿por qué vino usted al Ecuador? ¿Cuál fue su razón? Bienvenido, Paul Seglia. Y a mí, por absolutamente, ¿no? de palabras de Papa, de Francisco, yo no entiendo de estas palabras antes de mi caso. YouTube palabra con... If you need traduction, please, Mr. You can talk in English, don't worry. I can actually translate you. Yeah, excellent. Yeah, don't worry. Okay. Le va traduciendo lo que usted diga. Sí. In the words of Papa Francisco, our Pope, I think the corruption of unfettered capitalism has taken over the majority of this world. A palabras del Papa Francisco, creo que la corrupción del capitalismo ha tomado las partes judiciales de todo el mundo. And if you had talked to me 10 years ago, I thought that the justice system in the United States was one of the best in the world. Si es que ustedes me hablaban 10 años atrás, yo creía que la justicia estadounidense era una de las mejores en el mundo. When I filed my lawsuit against Facebook and Mark Zuckerberg, I was sure that the federal court system would protect me and treat me as an equal party to a mega giant. Cuando empecé este juicio político contra Mark Zuckerberg, el juicio penal contra Mark Zuckerberg, pensé que la justicia estadounidense me iba a asistir y que iban a actuar en derecho. But what I've come to realize is that if you are a member of the financial elite in the United States, you are protected at the top. Pero lo que pude darme cuenta es que si es que tú estás en estos grandes grupos económicos, pues estás protegido por la parte superior de la justicia. And so what took place, I think is just absolutely a travesty. And anybody that might question the system of law or even wonder about it is plain to see in my case, as it is in several others, the corruption. Lo único que se puede demostrar en esto es que si es que una persona trata de estar en contra de este tipo de acciones, pues simplemente la corrupción se le da a la vista. Para nosotros, Ecuador se vuelve una especie de ¿qué? ¿De protección? ¿De apoyo? ¿O de espacio de justicia? ¿En realidad usted encontró justicia en el Ecuador, Paul Seglia? Yeah, if you find justice in Ecuador, or why actually did you came here? Why did you choose Ecuador to come? Well, a very simple reason. I knew no Spanish at all, and I've never been to Ecuador before. Bueno, fue una simple razón. Primero, no sabía nada de español y nunca estuve antes en Ecuador. But there's only been 2 cases in the history, the last 10 years in the United States, that have used the same violation of rights that I experienced. Y solo han habido dos casos en los últimos 10 años en que se han visto esta violación de derechos. And so I became incredibly familiar
with this alleged law, which is just a creation of the judges. Its technical name is fraud on the court. Y lo que me puse a investigar es sobre esta nueva ley que se llama el fraude en la corte. And using this law, they have dismissed 2 cases without the right to a jury trial. Y utilizando esta ley han zafado estos 2 casos, o sacado estos 2 casos en estos últimos 10 años. My case, Seglia versus Facebook, and the second case, Chevron versus Ecuador. El primer caso, Seglia versus Facebook, y el segundo caso, Chevron contra Ecuador. Qué bárbaro. And in both cases, both Chevron and Facebook utilize the same law firm, Gibson Dunn. Y en los 2 casos, la verdad es que Chevron y Facebook utilizaron esa ley de esa fraude por ley. And they use the same legal district, the one that protects Wall Street at all costs. Y es esa la que protege Wall Street en todos los casos. Para nosotros es un interrogante de el caso Facebook, hasta qué punto involucra la justicia de Ecuador y toma una posición la justicia de Ecuador o no. What Y I ahí, si es que el doctor what I Norman actually también me puede wanted ayudar, to- sería to interesante. ask you is that in this case of Facebook, what had to be, or what has the justice of Ecuador had to be in this case, actually? Well, I'm not sure if I completely understand the question, but I think Ecuador, people here in Ecuador surely understand because of the denial of their own justice for all of the people that have been affected by the pollution of Chevron. Bueno, la verdad es que cuando estuvimos trabajando acá, cuando vine acá a Ecuador, me di cuenta que la verdad, las personas de Ecuador se han dado cuenta de lo que es la polución de Chevron y todo el trabajo que se ha hecho en contra de la misma. And so I knew if there was any place on this earth that I was going to find justice, that it would very likely be here in Ecuador. Y yo sabía que si es que había en algún lugar del mundo donde iba a encontrar justicia, iba a ser aquí en Ecuador. Doctor. Claro que sí. Bueno, efectivamente, en primer lugar, atendiendo un poquito a esa pregunta, el caso de Facebook con Ecuador no tiene ningún vínculo. De acuerdo. Son 2 cosas O sea, son totalmente distintas. y además excluyentes, ¿no? Pero, en el momento en que se toma la resolución sobre Paul Seglia, ¿cómo nos implica? ¿Cómo nos implica? Oiga, sería trascendente para la justicia ecuatoriana por ser un caso mundial, pues. Así es. Doctor. Así es, justamente eso es el criterio que nosotros también tenemos. En primer lugar, como decía, el ejercicio soberano que ha hecho el presidente es digno de aplaudir, es firme además, y eso es importante. Pero creo que es un tema exclusivamente de términos de extradición, de migración. No tiene nada que ver, sin embargo, legalmente hablando, con el tema Facebook. Ahora, el tema Facebook en Estados Unidos todavía no está concluido, entonces... más aún todavía. Exactamente. Entonces, Siendo un precedente. Sí, habría que ver si es que hay alguna reacción, pero insisto, ese es un tema, entendamos que en Estados Unidos ese es un tema entre privados, por decirlo, es Paul Seglia en Mark Zuckerberg, no es Estados Unidos y su gobierno. Entonces, es como aquí, si yo decido demandar a un amigo porque creo que me debe algo, lo demando, pero ¿por qué va a intervenir el gobierno? Entonces, acá lo mismo, ¿no? Existe, señor Seglia, una vinculación de otro tipo en Ecuador. Estoy hablando de su esposa, estoy hablando de su niño. ¿Qué pasó ahí? Cuénteme esa historia. What is the link actually that you have here in Ecuador with your wife, with your sons here in Ecuador? What is the link that you have here in Ecuador, What is not your in the United States? What is your history here in Ecuador? When did you came? And that kind of- Well, yo entrar a Ecuador en 2016 y busco por justicia y yo entrar mucho oficinas de abogados y hablar mi historia y
en todos de abogados pienso yo es just un persona loco, un loco gringo entrar aquí. And I couldn't, I couldn't get anywhere. I just couldn't get anywhere. Y al final nunca pude conseguir ayuda en ningún lado. So, my wife and I had tried to have another child for more than 10 years, and we were told by many doctors that it was impossible. La verdad es que con mi esposa nos dijeron que no podíamos tener hijos y fuimos tratando por muchos años. ¿Ya? And it's impossible. And I started to live in Cuenca, and within the first 6 months, my wife was pregnant. Y la verdad, después empecé a vivir acá en Cuenca, después de que los doctores me dijeron que era imposible. Y en 6 meses mi esposa estaba embarazada. ¿Y eso? And so, I said, look, whatever it is about Facebook and this whole scene that I'm involved in, I need to prioritize preparing a life for my young guy, So, bueno, después de esto yo le dije a mi esposa que, lo que esté pasando con Facebook y eso ya no importa, la prioridad en la que tengo ahora en mi vida es generar una vida para esta nueva vida. ¿Qué va a pasar con usted? ¿Se queda en Ecuador? ¿Qué quiere hacer? What is going to happen with you? You're going to stay here in Ecuador or what? Oh, absolutamente. I mean, no chance. Ya nos ganamos otro ecuatoriano. We win another Ecuadorian. Ya Absolutely. nos ganamos otro ecuatoriano. Sí, I mean, me gusta, mi tiempo aquí y mi tiempo en la cárcel. Yo entiendo de cultura aquí very much. I've really come to respect how Ecuadorians, as a whole, treat each other. Lo que he llegado a entender y respetar es cómo los ecuatorianos pues se tratan en conjunto, en sociedad. Uy, durísimo. Nos tratamos muy mal, no sé usted si viera. ¿Cuánto tiempo permaneció detenido? How long were you been in 10 meses, sí. 10 meses. 10 Sí. months. ¿El proceso cómo se dio, doctor Román? Bueno, el proceso es como le digo, es simplemente no simplemente, sino es una sentencia que emite la Corte Nacional, en este caso en la persona de su presidenta, por tratarse de un tema de extradición y por tener en este tema un fuero. Él es de quien motiva esta sentencia porque existe una solicitud de extradición en firme, entonces pues el Ecuador tenía que actuar en esa forma. Después de esto se pusieron 3 habeas corpus, los 3 fueron negados por diferentes situaciones, hasta que finalmente mediante el pedido de asilo se tuvo una línea directa formal con el presidente y fue ahí donde se tomó la decisión en primer lugar existe Orión, que es un niño ecuatoriano como sabemos, y en segundo lugar por la falta de reciprocidad que ha habido en temas de extradición pues con Estados Unidos, ¿no? Ahora, quisiera ahí nada más acotar con algo. Es muy importante saber aquí y entender que sí tenemos a una persona, no sé si es que el término es tras bastidores, no sé si es que sea eso, que es Marí Siglia. Es la esposa de Claro, Siglia. y ella pasa a ser un papel importante. Marí Siglia es realmente una mujer muy fuerte, sumamente fuerte. Sí, es alguien que acá, ha soportado la investidura no solo de un país, sino de 2. Sí, entonces creo que es un personaje muy importante alrededor de esta historia porque en el análisis, ¿no? Pues es una mujer que ha soportado quién sabe cuánto, además ante la ansiedad de creer que ella y su hijo se iban también a quedar aquí en un orfanato o tal vez ella también detenida con Paola en Estados Unidos. Entonces sí es digno pues no de rescatar en el sentido como mujer, como representante de una familia en términos generales, cómo ha soportado esto. Realmente a mí me parece una mujer maravillosa, una mujer admirable, muy fuerte para esto. La verdad es que Mari estuvo con nosotros acá en Ecuador inmediato cuando Paul fue detenido y bueno, se conoció la noticia. Mari nos pidió una entrevista, yo tuve la oportunidad de conversar con ella y claro, ella nos decía que tenía un hijo ecuatoriano que ya venían viviendo bastante tiempo acá en Ecuador, en Cuenca. Y además de eso, que pues ella estaba desesperada, estaba asustada, no sabía qué iba a pasar con su esposo, con su vida acá, y que obviamente que lo más importante era que ella estaba, que tenía un hijo ecuatoriano, que no podía... Esa es la parte. Le tengo a Mary. Mary es la esposa
Paul Seglia. Paul Seglia. Cuéntanos la experiencia, lo que significó, como bien dice Norman Pérez, el abogado, lo que significó tu papel en este caso. Mary, please, can you tell us what is the experience that you had after the Paul was arrested, and what was your role here in all these trial? Well, thank you for having me. I'm happy to be here. Ya, gracias para esta entrevista. Entonces, mi primero fue con mucho miedo, porque no sé nada. Ellos no dicen mucho cuando arrestaron y solo tomando él y se fue. Entonces, fue con mucha preocupación, obviamente, porque no sé, está en avión a Estados Unidos en este día o no, nada. Y, pero más tarde fue mejor porque encontré abogados aquí. Roberto Calderón fue mi primer abogado, nuestro primer abogado. Entonces él ayúdame para más tranquilo y dice, él fue en Quito, entonces solo pongo cosas en la maleta y va. ¿Qué van a hacer? ¿Se van a establecer? Le he preguntado hace un momento a Paul si se establecen en Ecuador. Me ha dicho que sí, que se quieren quedar. ¿Qué quieren hacer? Quiero vivir aquí en normal vida. Más tranquilo, más tiempo con mi familia. Y empieza a ayudar en trabajo si es posible con mi esposo. Y no hay mucho más palabras de normal vida. ¿Tuvo alguna petición al presidente Moreno sobre este tema? Porque él es el que finalmente decide la no extradición. ¿Tuvo algún contacto con el presidente Moreno usted? Norman, si me puedes ayudar con eso, si tuvieron o no alguna vinculación. No. With you have any contact with president? Did you have a meeting with president? No. I would like to. I would love to give him quiero dar... No, la verdad es que Yeah. no me pude reunir con el presidente de la República, pero me encantaría reunirme y agradecerle por lo que ha hecho. Porque quiero dar, to give. Ya. Muchos abrazos. Y Lenin, te quieren abrazar. porque es una buena suerte, un buen sueño. ¿Cómo agradecer a una persona salvar la vida de tu familia, mi familia? Norman, ¿cómo fue el trámite con el presidente Moreno? Norman Pérez, el abogado de Paul Seglia. Así es. Sí, bueno, como sabemos, pues hay una solicitud de asilo que se presentó formalmente al Ministerio de Relaciones Exteriores y el presidente, mediante la misma entidad, pues se pronunció en primera instancia suspendiendo, es decir, dando un estado de temporalidad al tema de la extradición acogiéndose a este proceso de asilo. Recordemos que la norma internacional respecto al asilo a nivel mundial dice y obliga a que el solicitante ya es protegido internacionalmente por ese Estado y por sus garantías desde la solicitud, no desde que es otorgada el asilo, sino desde que lo solicita. Entonces este fue el caso, esa fue la línea comunicacional, digamos, formal que se abrió ya con el presidente para que finalmente pues, por las dos razones expuestas, tanto Orión como la falta de reciprocidad, pues ha sido la mayor motivación que él ha tenido en esto, ¿no? Y esa fue la línea principal hacia él. Cuando este problema tiene un punto culminante con la entrega de la decisión de no extradición, ¿cómo se recibe dicha resolución? ¿Cuál fue la reacción? Claro. Y digo, ¿cuánta confianza tienen en esa decisión de la justicia ecuatoriana? Así es. Recibir la noticia realmente es motivador para todas las partes en esto, ¿no? Yo creo que en primer lugar, si es que es posible, como abogados, lo primero
nosotros estudiamos para momentos como este, para compartir reencuentros familiares como este, ¿no? Y por supuesto, pues con mayor razón a Mary Siglia, Paul Siglia, ellos lo tomaron pues de una manera muy afectiva entre ellos, pues era para ellos es prácticamente un milagro, son las palabras que ellos han usado. Y claro, pues entendamos que pasar de un estado de no saber nada de su situación jurídica a ahora tener una firme decisión por parte de un gobierno, pues es algo que entiendo va a ser los hace muy felices, ¿no? Ahora, ¿hay alguna posibilidad de que se pueda retomar o rever esta decisión por parte del presidente de la República y que Paul pueda volver a ser extraditado o pueda volver a pasar este caso? Claro. Bueno, pues no, la ley asimismo es muy clara. Una vez que la extradición ha sido negada, ya no se la puede volver a solicitar. Entonces, en esos términos y dentro de la línea jurídica, el Ecuador ha protegido a la familia Siglia en términos de garantías internacionales, ¿no? Para ustedes, Mary, ¿piensan volver a los Estados Unidos en este momento o no es posible? ¿No lo van a hacer? No. Para nada. No quiero vivir aquí. Entonces no tengo planes o pensamientos de regreso. Y para mí, absolutamente no. No. Pero para nada. Obviamente. Esos ruidos que están oyendo es el Seglia chiquito que está aquí molestando, jugando, el cuencano este. Que me encanta, por cierto, a mí me encantan los niños, así es que tienes todo el derecho a jugar lo que quieras, aquí no hay ningún problema. Paul, ¿cómo tratas tu caso? ¿Cómo entiendes tu caso? ¿Cómo entiendes lo que pasó? Y digo, hasta llegar al extremo de que acá te detengan. Paul, how do you understand your case? What do you think, or what do you think when you were arrested here in Ecuador because of this case of Facebook against you? It was 4 years, a very difficult time for all of my family, and we all sacrificed a tremendous amount. Fueron 4 años muy difíciles para mi familia y la verdad es que hicimos sacrificios muy fuertes. And when I originally took my GPS off that day in March 6th, 2015, we had no idea what we were headed for. La verdad es que en el 2015, cuando decidí apagar mi GPS, la verdad es que no sabíamos qué iba a ser de nosotros. And when you have such powerful people after you, and you feel like we were facing a death threat. We had received a letter threatening my death. La verdad es que cuando tienes a tantas personas que están en tu contra y tan poderosas, la verdad es que estábamos asustados. Además de que recibimos amenazas de muerte, cartas con amenazas de muerte. And it really affected us all. So there was a certain level of paranoia that you almost always had. La verdad es que todas esas amenazas de muerte nos afectaron, nos asustaron bastante. Y la verdad es que empezamos a entrar en un sistema de paranoia inclusive entre todos. And so, in a lot of ways, when I was arrested, I felt a certain amount of relief. I was sort of happy that there was going to be a resolution to this. La verdad es que cuando ya me arrestaron, en verdad, en cierto modo me sentía aliviado, porque sabía que de alguna manera algo se había detenido. Que algo iba a pasar, que este caso se iba a resolver de alguna forma. Ya no íbamos a estar en este estado de paranoia en el que toda la familia estaba. Estoy charlando con Paul Seglia, está Mary Seglia, está el doctor Norman Pérez. Paul Seglia es uno de los creadores de Facebook y acaba de obtener el permiso a residir en el Ecuador, autorizado legalmente. No se ha permitido su extradición. Paul, después de lo que ocurrió, ¿has tenido contacto con Zuckerman? Paul, after the case, have you had any contact with Mark Zuckerberg? No, he hides behind 50 lawyers
who do his lying for him. La verdad no. Él se esconde detrás de 15 abogados que, bueno, pues hacen que cuentan sus mentiras por él. Dime, ¿qué opinas del papel de Facebook jugado en las elecciones norteamericanas? La acusación de la existencia de un fraude en contra de los usuarios de Facebook, cuyos datos, nuestros datos, se habrían facilitado y se habría producido una violación a nuestra intimidad. ¿Qué conoces del tema? ¿Esto fue posible? ¿Así crearon Facebook? Paul Seglia. Yo entiendo. Ok. Perdón por de respuestas complicadas, yo hablé en inglés. I spent a year and a half of my life with Mark on a daily basis writing this code. Yo pasé 1 año y medio con Mark haciendo el código de Facebook. So I can assure you that it is absolutely possible because at least half of the intelligence that went into those codes is mine. La verdad es que yo les puedo asegurar que esto es posible, porque la verdad es que por lo menos mucho porcentaje de este código es mío. I think we have been really naive as a world and in almost all countries with understanding the opportunities or the dangers of what the internet represents. La verdad es que creo que hemos sido muy ¿cómo es naif? Niños inocentes. Y hemos sido muy inocentes en entender cuáles son las posibilidades y las amenazas del internet. And so we all got laptops and computers and cell phones, smartphones, and Facebook and WhatsApp are free to use, and by God we use them, you know. La verdad es que y ahora nosotros tenemos computadoras, tenemos laptops, tenemos smartphones y tenemos la aplicación gratis de Facebook, la página de Facebook, y la verdad es que entramos sin ningún pensar. And governments have largely been helpless because of international contracts to be able to regulate the data that is sent from all of these countries. For example, here in Ecuador, every citizen's data here in Ecuador is sent to the United States, where it's clearly used by the United States government as well as sold on to other companies. La verdad es que todos los estados en todo el mundo no se han puesto a pensar o no tienen una legislación para poder regular todos estos datos que se manejan en el internet. E inclusive los datos de los ecuatorianos se mandan a los servidores estadounidenses, donde puede utilizar Estados Unidos para todas sus campañas. And I believe in this year, I mean, we need to start having a real dialogue about the value of our digital data. And I believe really we need to consider it our national treasure. La verdad es que en este año ya es momento de que todos empecemos a discutir sobre lo importante que son estos datos en el internet de todos nosotros. Totalmente. Yeah. Y la verdad es que tenemos que tomarlos como un tesoro nacional, todos los datos que se mantienen en la sociedad. And so, you know, I think we're a very short time into understanding technology and allowing our information to be used. But when you see the abuses repeatedly accused of Facebook for using data and manipulating elections, we really have to start becoming much smarter about how we do things. La verdad es que ahora, como podemos observar cómo se utilizan los datos, nosotros deberíamos entender o preocuparnos más por entender cómo funciona el internet, cómo funciona la tecnología ahora, porque se ha visto muchos casos en los que Facebook ha utilizado estos datos para su propia conveniencia y en contra de nosotros. So I think one of the things that I really have appreciated about this country is its interest and commitment to using open source software within the government. La verdad es que uno de los intereses que yo tenía en este país fue este interés que tenía el gobierno en utilizar
software libre en el anterior régimen. Totalmente abierto. ¿Seguirás con tu reclamo de Facebook? Are you going to continue with the trial against Facebook? You know, Estoy para el público. Paul Seglia, junto con Mark Zuckerberg, fueron los promotores, los autores y los creadores de Facebook, la mayor red social en este momento. Y por ello es que Paul Seglia está siendo perseguido ahora por haber reclamado la mitad de dicha plataforma, de dicha red social. Por eso te pregunto, ¿seguirás con tu reclamo en el caso Facebook? you know, in this moment, I can't say. I would, if you ask me in this moment and I'm not legally binding myself to an answer, I would say I don't plan to ever go near those people again in my life. La verdad es que en este momento no podría asegurarlo. La verdad es que tengo que dar una respuesta y no quiero que esté sujeta a parte legal. La verdad es que no volvería a estar cerca de esas personas nunca más. Because, you know, one of the reason that I believe, at least it was included in the death threat that we received before we left the United States, was that we had evidence to show that there is a U.S. government agency called In-Q-Tel that is an active listener to all of the data that runs through Facebook. La verdad es que antes de que salgamos de Estados Unidos, cuando recibimos nuestras amenazas de muerte, pues nosotros sabíamos que existía una empresa llamada In-Q-Tel que trabajaba con Facebook y podía ver todos los datos que tenía Facebook. And they're so casual about it that if you go to their website, they announce themselves publicly as the venture capital arm of the Central Intelligence Agency. La verdad es que ellos son tan casuales ante esto que si ustedes van a internet y los buscan, ellos dicen que son una de las principales compañías para la entrega de datos en el mundo. And because they're so, everybody in the world knows what an atrocious group of people the CIA is, and I would prefer to just have nothing to do with those kinds of people again in my life, because they have caused the last 4 years of my life to be incredibly difficult, the last 9 years. La verdad es que si es que alguien me pregunta ahora, bueno, todos sabemos cómo lo horribles personas que son en la CIA. Entonces, si es que alguien me pregunta nuevamente si es que voy a estar cerca de estas personas otra vez, les diría que no, porque han sido 4 años terribles, la verdad, 9 años terribles de mi vida. ¿Tienes algún proyecto ahora aquí? Sí. Yo, con 10 meses en la cárcel. Tuviste bastante que pensar. Exactamente. I'm really interested in helping to develop what I hope will be known as Silicon Valley, Ecuador. And we have a tremendous amount of investors that have already come forward to say that they are interested in funding whatever plans I've got. La verdad es que con 10 años en la cárcel, 10 meses en la cárcel, perdón, y tanto tiempo para pensar, pues he decidido generar un nuevo proyecto que podría ser el Silicon Valley, el nuevo Silicon Valley aquí en Ecuador, y la verdad es que tenemos nuevos o personas interesadas en invertir ya en lo que se va a generar. And so, you know, because while I was in the panaderia, while I was in the cárcel, I started a panaderia and a course for helping undereducated people find a new path. La verdad es que mientras estaba en la penitenciaria, en la cárcel, yo empecé en estos 10 meses a dar cursos a las personas que estaban ahí para que encuentren un nuevo futuro. Ya le veo al creador de Facebook dando cursos en Quito, en la cárcel. ¡Qué belleza! Muy bien, no, muy bien. Well, you know, en algo tenías que ocuparte. I mean, I think wherever you are, whatever path life you find yourself in life, I think, for me, the question is always, how can I help?
in the situation that I'm in. And I believe that when you think in those terms, you help yourself too tremendously, because you continue to allow yourself the focus that you need to create change in the world. La verdad es que lo que he llegado a entender es que si es que tú trabajas para la gente, trabajas por la gente, pues eso te ayuda para ser una mejor persona y también para seguir evolucionando como un personaje. Ya al final, y the finish, dale, traduciendo, la primera noticia de tu arresto la dimos en Ecuador inmediato. Y fue el 24 de agosto del 2018 a las 11:40 de la mañana. Okay. Momentos después de que se había producido el arresto. Y que nos permitió informar una noticia que se convirtió en mundial. Y luego tuvimos el reporte de la agencia Reuters, es la primera, y luego ya se extendió la noticia, pero nos correspondió a nosotros y por alguien que teníamos en contacto dentro del sistema judicial que nos dio a conocer esto, que una noticia mundial, o sea, lanzada desde Ecuador inmediato, se convirtió prontamente en una tendencia informativa. Ahora, ¿cómo ha cambiado las cosas? Fíjate, ¿cómo titulábamos nosotros en ese momento? Arrestan en Facebook, arrestan en Ecuador a hombre que intentó defraudar al fundador de Facebook. Fíjate, ¿qué es el titular? Actually, well, the first thing is that the first news that we have about your case, it was that our title in the news was that a man that actually tried to fraud Facebook was here in Ecuador and he was arrested. But now actually that has changed a lot in 10 months because that was actually the news that we knew here in Ecuador. Yeah, because that was the things that we knew from the United States and that kind of stuff. Now, actually, in 10 months, we understand that, well, now you're going to stay here in Ecuador and that actually you are fighting against Facebook and against these big corporations and that you're going to stay here in Ecuador. No, it was a comment. To explain this sentence. Gracias. Yeah, sí. It's like that you understand that actually here in Ecuador Inmediato, we were really interested in your case and that actually we were always aware of that, what the things that you were doing and the things that actually what was happening with your family, because as I told you, actually I interviewed Mary. ¿Y tú entrevista a mi esposa? Yeah, when she was asking for help. So as a comment, we want to tell you that actually Ecuador Inmediato was always aware of your case and actually we were interested in what was going to happen with you. Súper bien. Gracias por de toda gente ayudarme increíble. Y you know, in the United States, one of the things that I found so remarkable during the 10 years that I've been fighting Facebook in the court system, almost 10 years, is how remarkably controlled the media in the United States actually is. La verdad es que en estos 10 años, en los 10 años que estuve peleando contra Mark Zuckerberg en Estados Unidos, me di cuenta de que los medios en Estados Unidos están demasiadamente controlados, muy controlados. Increíble. I mean, you know, I understand. It's really. Y es un ejemplo that really demonstrates this. Is we hired a really world famous expert for documents, and his name was Larry Stewart, and he was former head of the Secret Service in the United States, and a truly remarkable individual. La verdad es que un ejemplo de esto es que nosotros contratamos a una persona que trabajaba con documentos, que era Larry Stewart, que terminó siendo jefe del servicio secreto. And he had been in charge of every major case from 9/11 to just JFK. I mean, every major controversy that's, if it's the most important thing, they hire Larry Stewart. La verdad es que Larry Stewart estuvo inmerso en casos como el 11 de septiembre o también pues de lo que pasó con John F. Kennedy. Entonces, cualquier caso importante o gigantesco que ocurría, Larry Stewart era llamado. And so this man
is sort of beyond question. You know, he's an expert of world renown, and he contracted. We asked him to examine the contract and determine conduct every test he could conceive to conduct. La verdad es que nosotros lo contratamos para que pueda revisar los documentos del contrato que teníamos, en este caso, para que pueda avisarnos o decirnos cualquier tipo de cosas. And so he released his report, his expert report, the findings of this expert report, which concluded, without a doubt, using every test from testing the toner to the ink to the actual species of tree in the paper, that this contract was authentic. La verdad es que Larry Stewart, después de hacer todas las pruebas que tenía que hacer de tinta, en temas de impresión y todo, descubrió y dijo que el contrato que teníamos con Facebook era real. And we all as a team jumped in celebration because we felt like they were all just now vanquished and the news was going to spread across America and the world that these guys had been lying. La verdad es que después de esto nosotros saltamos, nuestro equipo saltó porque pensamos que por fin este caso sí iba a ser resuelto y que la verdad es que Facebook y Mark Zuckerberg estaban mintiendo. And instead, not a news station carried the story of the authenticity of the contract. La verdad es que después de eso ninguna de las estaciones de canales de televisión o medios digitales o medios de comunicación publicaron la nota sobre la autenticidad del contrato. Hasta acá. Hasta que llegaron a Ecuador. Doctor Norman Pérez, perdón, no te va a cambiar nada. Doctor, primero te quiero agradecer, muchas gracias. Eres muy gentil en haber facilitado esta entrevista. Es muy amable de tu parte. Mary, thanks for your presence. Okay. Y Paul Seglia, you're welcome to my country. Gracias, señor. Muy gracias. Muy amable y gracias de más de 100,000 personas soporte Orión es nuestro. Nuestra campaña. Y mi corazón en este momento es aquí. Ecuador es increíble país y just absolutamente I love, there are a few countries in the world that put family above money, and I hope everybody take it from somebody that has lived in more than 10 countries of the world, that this place is really truly a special place to be. La verdad es que me he podido dar cuenta, y tómenlo por alguien que ha vivido en 10 países diferentes, que el Ecuador tiene una validez por encima de la familia, que todo el mundo sabe que la familia es lo más importante, que pues es algo en verdad remarcado en toda esta idea. Entonces, tómenlo por mis palabras, este país en verdad está bendecido por pensar que la familia es lo más importante. Thanks. Mi doctor. Dale, sí, pues no, igual nos quedamos con ese mensaje, un excelente mensaje, no más bien también que sea un llamado a la unión, a la reflexión también, a que siempre la familia es lo más importante. Eso es algo un mensaje muy enriquecedor por parte de Paul Seglia. Y también remarcar la importancia y la fortaleza que ha demostrado en esto Marie Seglia como mujer, al estar sola ante todo el sistema, sin saber qué hacer, no hablaba español, tenía su hijo, tenía su familia. La fuerza que ella ha tenido en esto realmente hay que destacar y hay que ponerlo públicamente de esta forma, ¿sí? Así que un gusto, por favor, para nosotros transmitir este mensaje a nombre de la familia Seglia también, y como abogado, muchísimas gracias. De Ecuador Inmediato, pues, y a las órdenes las veces que sean, ¿no? Gracias. Gracias a todos, no tengo nada más que decirle. Gracias por estar con nosotros y acompañarnos. Esto es Ecuador Inmediato Radio, todo cuanto cada informar. Gracias por preferirnos. Felicidades, Ecuador. Buen día a todos, gracias.